Y estamos ahora escuchando parte del primer trabajo musical del gaitero Teber, una nueva forma de descubrir la gaita asturiana. Yo creo que todo está motivado por esta época que estamos viviendo tan mala, el confinamiento, la pandemia. Es un año muy difícil para muchos profesionales que se dedican al mundo de la música. Y eso hace que también se active un poco más nuestra creatividad. Es una idea muy bonita de Teber, que es Pablo M. Díaz García, que está con nosotros. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Pablo, Buenas. ¿cómo te llamo? Sí, Teber. Sí, Teber, vale. Pablo no me llama ni en casa, o sea que... ¿De dónde viene Teber, Pablo? Sí, de Teberga, aquí esto es fácil. Ay, amigo, de Teberga. Cuando era pequeño no paraba de dar la vara a los amigos con el tema Teberga y me quedó el mote para toda la vida ya. Sí, suena muy bien esta grabación. Es una nueva forma de descubrir la gaita asturiana, nos dicen. Sí, bueno, en principio el proyecto nació sobre todo, bueno, por lo que dices tú, este confinamiento, un poco el quedarnos sin un poco los recursos que tenemos los músicos, que tampoco son muchos, pero bueno, ya nos cerraron muchas puertas. Entonces, bueno, el arte siempre al final sale por debajo de las puertas, ¿no? Entonces, le damos una vuelta con los recursos que tenía en casa, eso, el ordenador, los dispositivos. Dentro de este confinamiento aprendí a utilizar una impresora 3D también para un par de proyectos que tengo ahora con la gaita y con la música tradicional. Entonces, bueno, al final junté todo y nació este proyecto. Uh-huh. Técnicamente, ¿qué diferencia hay con la gaita tradicional? En el proyecto que voy a hacer, lo que vamos a hacer es un puntero virtual que se llama, sí, que es para poder hacer clases con el ordenador, con un puntero que no tengas que ni siquiera soplar, simplemente tienes tú como un fuelle, va a ser un simulador, va a ser como un botón típico de estos del concursos de televisión, que te va a servir para hacer ese juego del fuelle y luego vas a tener sonidos reales dentro de ese puntero. Entonces la idea sobre todo me viene porque yo tuve un par de alumnos, sobre todo pequeños, y el gran problema que tienen los instrumentos musicales es que no se adaptan a las personas. Tienes que adaptarte tú al instrumento. Un ejemplo es, yo cuando empecé el conservatorio, un niño de 10 años pequeño quiere tocar el contrabajo. Entonces eso, obviamente no era capaz de cogerlo. Entonces lo que queremos hacer es adaptar el instrumento a las personas, darle un poco la vuelta, sobre todo en las primeras tomas de contacto, porque los instrumentos de viento y la gaita concreto necesita mucha mecánica para poder tocarla a un nivel un poco consistente. Entonces, bueno, lo que hacemos es ahorrarnos un poco esos pasos y que la gente pueda tener una experiencia ya positiva utilizando algo parecido a la gaita, para luego tener muchas más herramientas el día que quiera dar ese paso. Es como un paso intermedio. Y estás viendo que es factible, claro. Sí, claro, en mi caso porque yo estudié informática y bueno, en fin, siempre estuve muy en contacto con la tecnología. Para mí es un proyecto que ya en su día hice mi proyecto fin de carrera con un profesor virtual de clases de gaita. Y sería un poco, es un trabajo mío, el trabajo mío personal, digamos, el trabajo de mi vida. Vaya mezcla, ¿no? Informático y músico. Sí, y en mi caso sobre todo con la música tradicional, que parece que son contradictorios, ¿no? Digamos un poco que es la tradición con la innovación, ¿no? Con la innovación. Pero lo que me hace gracia sobre todo cuando estudias la tradición es que no inventamos nunca las ruedas, ya está inventada. Cuando los alumnos querían aprender a tocar la gaita, sobre todo cuando eran pequeños y no tenían acceso a gaitas, hombre, había que pagar una gaita nueva, igual no había dinero en casa, lo que hacían era cogían palos de escoba o incluso panollas de maíz y practicaban con ello. Entonces estamos haciendo la misma idea, lo único que estamos utilizando un sistema que realmente suena. Qué bueno. Tu primer trabajo musical, por lo tanto, ya está en marcha, es el EP titulado genéricamente Fechumpla. Sí. Es el título. Sí, claro, aquí los informáticos estamos muy acostumbrados a las sílabas y todo esto tan cerradas, y sería PLA, que es un material que se utiliza en las máquinas de las 3D. Entonces, ese puntero de color que veis es el PLA, está hecho en un PLA color azul. Sí. Escuchábamos al principio el tema titulado Fallendo, que es el primer tema que saques de este trabajo, ¿no? Sí. Otra cosa que quería un poco cambiar a cómo se suele hacer dentro de la música, normalmente en la música se saca un single o un par de ellos y te sacas el trabajo entero. Y en mi caso estoy siguiendo un modelo que utiliza mucho en Internet, que se llama, por ejemplo, grupos como Pentatonis, que se hicieron famosos por una versión de Aleluya en las Navidades pasadas. Lo que hacen es suben una canción al mes. Entonces, es otra manera de presentar el trabajo musical. En vez de soltarlo todo, pues cada mes vas soltando un poco de tu trabajo y te vas generando un poco también de movimiento dentro de las redes, que siempre es súper complicado generar contenido para todo eso. Pues sí. Este tema fue el primero que corresponde a... No sé si corresponde a octubre o a septiembre, porque ya me pierdo en el tiempo. Sí, a octubre. Es el de octubre, sí. Fallendo octubre. Un tema que has compuesto y no sé, ¿en qué te has basado para organizar toda esta melodía y armonía?
Sí, nada, sobre todo fue un poco, ese es el punto de partida, digamos, cuando me siento con todas las herramientas, los programas esos que hay informáticos ahora para poder hacer la edición musical, y un poco sobre todo eso tiró de electrónica más que de tradición o del sonido que estamos acostumbrados a escuchar con gaita, un poco para ir buscando qué hueco puede encontrar la gaita dentro de ese sonido. Uh-huh. ¿Y nos puedes adelantar el del mes de noviembre, por ejemplo? Sí, aquí vive un poco también de lo que es la tradición, porque dentro de la Escuela de Profe Berga estamos haciendo una investigación sobre los músicos que formaron parte de los concejos. En Berga siempre se habló de que era una escuela de gaiteros de la tradición, sobre todo de cara al repertorio de misa y un poco rollo de marchas. Entonces, siempre me hizo gracia porque me preguntaban siempre por los gaiteros de la tradición, no conocía a nadie, y dije, pues bueno, habrá que investigar. Y nosotros saliendo mucha información, y me llama la atención, por ejemplo, que los músicos de la tradición cogían canciones de la radio, lo que fuese, y las versionaban. Entonces podemos encontrarnos músicas populares como un foxtrot, que parece que no está muy cercano a la gaita, pero hay foxtrot en varios sitios de Asturias. Entonces, siguiendo un poco el ejemplo que te dije de no inventar la rueda, pues el siguiente tema va a ser un reggaetón. ¿Qué me estás diciendo? ¿En serio? Sí. Qué bueno. Es un poco eso, llevar la gaita a los tiempos que estamos. La gente escucha reggaetón, pues bueno, vamos a ver cómo suena la gaita con reggaetón. Por el tono de tu voz y porque ya lo tienes planificado y lo sacas adelante, creo que suena muy bien. Bueno, eso lo tendrá que decir el público, ¿no? Pero la verdad que luego engaña, porque dices tú un reggaetón que parece que melódicamente o armónicamente es súper sencillo. La verdad que luego al final la mezcla que hicimos no parece tan sencillo como parece que realmente hace la gente. Ya te entiendo, o sea que tiene su complicación también. Sí, porque bueno, todo al final engaña, ¿no? Y aparte que eso, una música sencilla, pues tienes que hacer una melodía un poco, sobre todo esa toda armonía sencilla, que supone que el reggaetón está muy, muy estereotipado de una manera de ritmo y de melodía. Pues al final hay que buscar tu hueco y buscar el sitio que tiene que entrar la gaita. Entonces entró de una manera que a ver si va bien. A ver, no lo sé, porque el reggaetón es muy repetitivo. Yo creo que también parte importante es la letra. Sí, claro, y es complicado eso, porque parece que el reggaetón no musicalmente no aporta mucho, pero bueno, hay que buscar ahí el hueco también musical. Ya te veo yo buscando a alguien que te ponga la letra y que te acompañe en la gaita. Oye, ¿cómo se titula? Pues saltonguetón. Aquí tampoco me complica mucho. Es un pues asturiano. Es una saltonguetón. Sí, adaptando como el ritmo de saltón asturiano, pues al reggaetón, a ver qué sale de ahí. Qué bueno. Y luego quedan 4 que no sé si los tienes ya cerrados o estás trabajando también en ellos. Sí, están en mente. La idea mía sobre todo es un poco jugar con todas las ideas que siempre tuve en la cabeza de cómo sonaría esto si pudiese meter la gaita, ¿no? Y luego sí, va a haber un par de temas que sí que son más convencionales, pero bueno, es un poco los retos que se plantea uno mismo, ¿no? Claro. Y en este caso, bueno, utilizo los recursos que tengo a mano porque también es complicado ahora mismo poder tirar de algo más, porque no sabes lo que va a pasar mañana, no sabemos si mañana estaremos confinados o no, o qué puede pasar. Entonces, ahora mismo yo creo que es un momento de tirar con lo que tenemos y, oye, seguir avanzando. Oye, o sea que tendremos para noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Sería el último tema que sacarías. Puede ser, igual adelanto todos en un mismo mes, pero bueno, sí, sería más o menos la planificación. Seguro que no te vas a aguantar y vas a sacarlos, ¿eh? Posiblemente. Sí, porque estás con ganas de darlos a conocer y de que opinemos y que nos gusten, ¿no? Y que empecemos a descubrir esa nueva forma de la gaita asturiana y a Teber. Sí, sobre todo, bueno, es que llevo desde el año 98 tocando la gaita. Y fíjate. Claro, para mí fue un camino continuo, no siempre igual, o hay años mejores o peores, pero al fin y al cabo siempre es aguantar un poco en ese camino. Y la verdad que ya tenía ganas de sacar algo, porque bueno, siempre oye, tocamos, damos clase y parece que no salimos de ahí, pero bueno, la música siempre está ahí para nosotros. Pues sí, ¿estuviste en alguna banda? ¿En algún grupo o no? Actualmente estoy en la banda Gaitas Camín de Fierro. ¿De dónde? De Camín de Fierro y de Pronaza Taber de Santo Adriano. Camín de Fierro, sí. Sí, que nada, tenemos un disco a punto de salir, lo que pasa es que estamos esperando también un poco el mejor momento para sacarlo, porque tampoco ahora mismo es un buen momento. Entonces, bueno, ese trabajo está ahí. Y luego nada, tengo algún proyecto para ir más abierto, pero bueno, poco a poco hay que ir sacándolos. Poco a poco, pero bueno, nunca es tarde para sacar ya el primer trabajo. Ya era hora, ¿no, Teber? Ya era hora, pero bueno, seguramente que no será el último. De momento estás haciendo lo que te gusta y estás descubriendo una forma diferente, ¿no?, de ofrecer música tradicional con la gaita asturiana. ¿Qué te parece si escuchamos ya para despedirnos un poco más de Fallendo y ya nos avisarás cuándo podemos disfrutar del reggaetón a la gaita para el mes de noviembre y de ese disco de la banda de gaitas?
¿eh? Perfecto, sí, sin problema. Oye, Teber, de verdad ha sido un placer, enhorabuena por esta iniciativa, es diferente, es prestosa, como decimos aquí, y guapa, y suena muy bien, la verdad, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Teber, un beso enorme. Chao, Bueno, otro buen para fin allá. de semana, hasta luego. La buena tarde, con Alejandro Fonseca. Una muy buena fusión entre la tradición y sonidos actuales. Es Teber, que lanza su primer EP, Fechum Pla. Es profesor de la Escuela de Música de Proaza y Teberga e ingeniero informático, bueno, y músico y gaitero. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, te lo habrán dicho más de una vez. Oye, para ser un informático, lo de la gaita se te da muy bien, ¿eh? Bueno, hombre, la gaita la verdad que llevo tocando desde el año 98. Empecé como Manolo Quirós al siglo pasado, como dice el otro cualquiera, ¿no? Y la verdad que paso a paso al final son quemar etapas, ¿no? Fui haciendo estudios, entré en el conservatorio, estoy en la banda Gaitas Camino de Fierro también, entonces bueno, quieras que no, al final vas dando pasos que te lleva a hacer ese tipo de cosas poco a poco. Bueno, más de 20 años, por tanto, con el instrumento estamos ya en un buen nivel, ¿eh? Sí, hombre, a ver, al final es que somos los que aguantamos, ¿no? A veces ves pasar el tiempo y los años y vas viendo las bandas de gaitas, la gente que está, y al final ves que nos quedamos un poco la vieja guardia, ¿no? Y la verdad que está bien que evolucionemos, ostras, que si no esto parecería que estamos siempre en el cuento de nunca acabar, ¿no? Bueno, y escuchando tu sonido, Teber, es evidente que, bueno, la música evoluciona en tanto lo haga el músico también, ¿no? Y en tanto el músico esté dispuesto a la fusión. Bueno, ¿qué otra cosa es la música sino fusión de estilos? Sí, incluso dentro de la gaita que siempre pensamos en la tradición y a veces estamos un poco engañados porque, por ejemplo, estamos investigando sobre los músicos de Proaza y Teberga de nuestras escuelas, de la gente que estuvo en los concejos, y la verdad que sorprende, por ejemplo, que en los años 40 hiciesen versiones en gaita de un foxtrot, por ejemplo, que es un tema que aparentemente no tiene que ver con la tradición, pero sí era popular, es decir, la gente sí los bailaba, escuchaba por la radio. Entonces el gaitero que estaba de turno cogía la radio, fusilaba el foxtrot y eso formaba parte de la tradición popular. Entonces no viene a ser un poco lo que estamos haciendo ahora también, es decir, el qué suena por ahí, cómo puede sonar la gaita con esto electrónico, cómo puede sonar la gaita con otros sonidos. Me hace gracia porque nunca la rueda está inventada, o sea, es que no, simplemente es adaptar un poco a los tiempos de ahora. Pensaba mientras decías esto, Teber, que claro, la gaita se adapta a cualquier estilo, ¿no? Sí, ahora mismo, bueno, hubo un salto sobre todo cuando las gaitas de Alberto, el constructor de Gijón, que ya nos metió a la temperación, al sonido que tiene que estar un poco, digamos, el estándar de la música actual. Pues ahora mismo simplemente está ya la destreza del músico, realmente. Yo digo que el buen músico hace música hasta con 2 tapas de colacao. O sea, es decir, que el trabajar en la musicalidad de las cosas y demás está incluso por encima del instrumento. Bueno, Teber, lanzas, como decíamos en el inicio de nuestra conversación, tu primer EP, Fechum Pla, y has elegido una manera también muy actual de ir lanzando las propuestas, es decir, las canciones de este EP, y lo vas a ir haciendo por YouTube. Sí. Y bueno, hay más redes sociales, pero bueno, sí, YouTube realmente es la gran plataforma, digamos, ahora mismo musical. Sigo un poco el ejemplo de Pentatonix, que es un grupo americano que me sorprendió porque es música vocal y resulta que llenan estadios de conciertos. Y dices tú, ostras, un grupo de... Aquí igual teníamos a los Golden Apple Quarter hace tiempo, que era más bien cómico, ¿no?
pero ostras, hace música muy moderna, muy actual, acordes bastante complejos, solo vocal, incluso con beatbox, metiendo un poco de ritmos, y son capaces de llenar estadios en Estados Unidos. Es que hacen giras completas todo el año, entonces me sorprendí y dices tú, ostras, es que es un modelo de negocio, porque hay que pensar un poco en la industria musical como industria, porque ahí es donde muchas veces fallamos los músicos, que el arte siempre está ahí, obviamente, y no puede dejar de estar, pero hay que verlo como industria. Entonces hay que adaptarse a los medios que nos da la industria. Decíamos que efectivamente en YouTube tenemos el videoclip y vamos a tener videoclip no, habrá uno por cada canción. Exacto, sí. ¿Sí? ¿Habrá uno por cada canción? Sí. Ah, bueno. Va a estar, es que es un poco lo que demanda Sí. Muy bien. Videoclips un poco adaptados a los medios y recursos que tenemos ahora, pero sí, la idea es esa. Y luego, respecto de lo que es únicamente la música, sin imagen, diferentes plataformas como Spotify, Apple Music, y ahí vamos a poder encontrar el trabajo de Teber. Y el primer single es el que estábamos escuchando, Fallendo. Por ejemplo, aquí dar las gracias a Música Asturiana, que es una de las plataformas que tenemos los músicos para poder aquí en Asturias lanzar nuestro trabajo, y la verdad es que te hace el trabajo súper fácil. Estoy súper contentos, y aparte que también de cara al público que tengas un mismo portal donde acceder a toda la información de la música asturiana, que parece que nunca hacemos nada, pero tú llegas ahí de repente y empiezas a ver trabajos y dices tú, ostras, igual estamos un poco desinformados sobre la música de aquí de la región. ¿Cuánto te ha servido, cuánto te sirve saber de tecnología para poder utilizar la gaita y, vamos a decir que fusionarla con otros estilos y, digamos que traerla a estos tiempos? Lo que me sirve es que para mí, al final, hablo el mismo lenguaje tanto en la tecnología como en la música. Ajá. Porque fui capaz como de hacer como una abstracción, que en informática nos gusta hablar de esa palabra mucho. Pues para al final es como que me da igual trabajar con la música que con la informática. Es como que voy moldeando cada cosa. Y me sirvió por eso, pues para tener puentes en mi cabeza que me sirvan para utilizar estas herramientas de igual forma. Teber, tenemos de momento solo una canción distribuida, de momento, ¿sí? Nada, en noviembre va a salir la siguiente, que volvemos a darle otra vuelta de tuerca a esto de mezclar con cosas, y la verdad es que tengo ganas porque va a ser un poco raro. Ah, ¿sí? A ver, adelántanos algo así, pues se puede. Nada, va a ser un saltón asturiano, que es un típico baile nuestro, con un reggaetón. ¡Anda! Que es un sonido muy actual, y no es que especialmente me guste, pero porque tiene una serie de elementos que yo como oyente o como cliente no usaría, pero sí que es verdad que hay mercado, y vamos a ver qué sale de ahí. Bueno. ¿Cuánto bien le hizo a la gaita en cuanto a a conocimiento, a internacionalización y también a que aceptemos un nuevo sonido para la gaita? Estoy pensando en Evia. ¿Cuánto bien le hizo a la gaita y a la evolución de la gaita? Evia, por ejemplo, hizo una cosa que yo creo que va a ser irrepetible. Por ejemplo, yo tenía 15 años cuando salió Bus in the Reel, el gran éxito de él, y yo recuerdo que fue tanto Carlos Núñez como él fueron números 1 de los 40, cosa que ahora mismo es impensable. Increíble, ¿eh? Sí. Entonces, claro, tú imagínate, esa adolescencia que tenemos nosotros, como dos modelos referentes a nivel nacional, internacional, como podían ser ellos dos, la verdad que se llamó el boom de la gaita en su momento, el boom de la gaita. Somos una generación que crecimos un poco al rebufo de ese gran boom de música celta que hubo en España. Todo luego va evolucionando y ves los cambios con el tiempo y tal, pero obviamente lo que consiguió Evia, para mí, es una cosa que yo creo que no se va a volver a repetir nunca. Luego lo hizo mucho bien Sí, a nivel de muestra e internacionalización, incluso las escuelas de música. Hubo un momento que empezaron a ver fue cuando empezaron a crearse más escuelas de música y más demanda había en su momento. Ahora creo que estamos en otro momento, igual que esto es como una montaña rusa, pues yo creo que ahora estamos un poco en la bajada de perder gente. Yo creo que ahora mismo la chavalería seguramente ve a la gaita como algo anacrónico, algo que no está con ellos. Entonces yo creo que este tipo de iniciativas, yo creo que nos ayuda un poco a acercarnos a ellos. El que vean que, ostras, pues esto que suena de repente en las fiestas también vale para hacer otra música. Eres, como decíamos también hace unos minutos, profesor de la Escuela de Música de Proaza y Teberga. ¿Cómo están las cosas en las escuelas de música? Bien, nosotros veníamos ya del ámbito rural, que eso ya es tener una zancadilla ya en el primer paso de salida. Pero
La verdad es que yo en la escuela estoy contento. Pudimos hacer una iniciativa online cuando empezó todo el tema del COVID, que fue lo de Sovia, que fue una plataforma online que la que estamos dando clase también a la gente que tenga la opción, porque bueno, el tema es complicado, no sabemos si va a haber confinamiento o no, pero los servicios tienen que seguir funcionando y sobre todo cuando más son públicos o estamos dentro de lo municipal, ¿no? Digamos, no me gusta que por ser rural seamos menos que los demás. Entonces tratamos siempre de que no quedarnos atrás en ninguna de las medidas. En mi caso, porque bueno, tengo ese conocimiento tecnológico que yo a mí todo lo que pase por ordenador lo fusilo, como digo yo, pues no me gustaría tampoco que nuestros alumnos que quedasen sin servicio por culpa de una falta de esta realidad que tenemos ahora mismo que nunca sabes por dónde va a ir. ¿Y cómo están las cosas en la escuela de música respecto de la gaita? Sí, bueno, la verdad es que podía ir mejor en cuanto al número de alumnos. Es complicado, ya te dije. Tú llegas con la gaita a un colegio, el guaje te mira y dirá, ¿qué es esto, no? Entonces, yo parte de mi proyecto estoy haciendo, bueno, si os fijáis ahí tengo un puntero de color azul, que es el que está hecho con el material de la impresión 3D. Mi proyecto va a ser el poder tener un instrumento virtual, y como digo yo, que sería como una gaita, parecía un poco la Devia, pero más simple. Sería un puntero con una parte para apretar el fuelle, que lo puedas enchufar con USB a tu ordenador y que puedas tener clases online directamente, y que puedas tener sonido de gaita directo. O sea, la idea es tener un poco también, porque otro de los problemas que tiene la gaita, obviamente, es que no se puede tocar a cualquier hora ni en cualquier momento. Yo también quiero dar gracias a mis vecinos porque nunca ni me denunciaron ni me emitieron cartas de amenazas en el buzón ni nada, pero... ¿Ni siquiera en el 98? No, nunca. La verdad que eso... Porque claro, ahora es un placer escucharte. Sí, exacto. Pero al principio, hasta que se le saque un buen sonido a la gaita, sí, es complejo. Igual que, por ejemplo, los instrumentos de viento, como los de cuerda y demás, al principio son dolorosos para el oyente. Para el que lo practica no tanto, pero... Y gran parte de lo que quiero hacer con esta iniciativa también es un poco... Los grandes problemas que tienen los instrumentos es que no están hechos para las personas, ¿no? La ergonomía no está hecho para ellos. O un piano no mira el tamaño de mano que tienes, ¿no? Entonces, lo que quería hacer también con la gaita, que lo veo con mucha gente cuando tenemos esa flauta de aprendizaje y demás, que psicometricamente igual cuando son más pequeños no son capaces de soplar, apretar, que sin mover dedo y tal. Entonces al final todo eso repercute a que pierda motivación de tocar. Y lo quiero simplificar todo, que sea tan fácil como tocar una tecla de piano. Entonces tú coges ese puntero y al primer día te puedes ir a tu casa que sabiendo una canción. Luego es una gaita electrónica y... electrónica. Sí. Electrónica y eléctrica. Sí, en este caso... porque me meto en una cosa que se llama Arduino, que forma parte ahora mismo del mundo deep, que se llama, del do it yourself en inglés, que es hazlo tú mismo. Entonces voy a hacer el puntero diseñado en 3D, voy a meterme con los componentes electrónicos y voy a desarrollar la parte de la aplicación web que va a diseñar todo eso. Bueno. Es una idea empresarial, al fin y al cabo, pero bueno, la idea es que también yo tuve ese proceso como alumno y la verdad que todos esos fallos que voy detectando, tanto cuando fui alumno como profesor, me gustaría ir simplificando al alumno para que por lo menos la primera imagen que tengas del instrumento sea agradable, veas qué rendimiento le puedas sacar y una vez que tengas un poco de nivel con esta herramienta ya puedas dar ese salto ya más de calidad al instrumento. Esta descripción que nos hace Esteber nos hace pensar que efectivamente lo de dar clases de música y clases de gaita por la web, de manera no presencial, en tu caso, casi que puede ser igual de bueno o incluso mejor que presencialmente, porque con todas esas posibilidades se abre un nuevo mundo. Sí, se abre un mundo tremendo, porque luego esto que empiezas a imaginarte, incluso me llego a imaginar hasta masterclass de gente referente del mundo de la gaita, que pueda dar un masterclass a gente que realmente quiera tocar determinadas piezas que de otra manera no lo hubieran hecho. Entonces, la verdad que nos abre una vía de trabajo bastante interesante y aparte, que el mundo gaita lo vemos desde Asturias muchas veces, pero si abrimos el abanico al arco atlántico o a Escocia, por ejemplo, ya se sale de madre porque, por ejemplo, la gaita escocesa, hay tantos gaiteros como países que formaron parte del Reino Unido en la historia. Entonces, imagínate, yo llegué a ver vídeos de gaiteros tocando en la India. Entonces, realmente, si conseguimos que este producto también pueda ir al mundo de gaita internacional, ya estamos hablando de un proyecto mucho más serio. Esteber es gaitero, pero no solamente es gaitero, avanza sobre la música de estos tiempos. Las tecnologías son buenas amigas para que la música también siga creciendo, y Esteber lo ha entendido y nos lo ha hecho entender también hoy a nosotros. Ha lanzado su primer EP, Fech un pla, ya lo podemos escuchar en diferentes plataformas musicales y también en YouTube, con vídeo incluido. Esteber, muchísimas gracias, gracias y vamos a seguir hablando. Muy bien. En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.